no sé si es algo mío o en manera general todos atravesamos por un momento de nuestras vidas. Es tener temor. ¿Alguien alguna vez tuvo temor en su vida? Ya sea de cualquier índole. ¿Sí? Pasamos en nuestras vidas muchas veces por temores. Cuando de repente te empieza a doler algo extraño en el cuerpo, ya empezás a imaginarte lo peor. ¿Sí? Tenés temor de que sea algo trágico, ¿no? De repente, yo recuerdo antes cuando era más pequeño, porque sigo siendo pequeño, ¿sí? Hermana, por favor. Tenía miedo a la oscuridad. La despensa que estaba cerca de mi casa estaba en una esquina que daba como a 4 o 5 casas, pero entre medio de esas casas había un patio baldío, ¿sí? Donde era poblado todo, lleno de luces, pero había un patio baldío ahí, justo cerca de la despensa. Y de repente, ¿viste? Domingo anoche, fin de semana, era el día en aquella época que podíamos tomar una gaseosa. No todos los días tomábamos gaseosa en la Coca-Cola. ¡Wow! Era lo máximo. Y el deseo de querer tomar era grande, pero el temor también era grande de cruzar frente a ese patio baldío cuando ya era oscuro. ¿Sí? Ya era de noche y no sé si algunos conocen las plantaciones de la caña dulce, ¿sí? La que se hace el azúcar. ¿Viste las hojas? Y esa cuando viene el viento, el roce le hace como un ruido, como si alguien está caminando, corriendo dentro de eso. Y yo recuerdo que en más de una oportunidad, ay, papá, ayúdame, tengo que ir, venía con la gaseosa en mano, ¿sí? Con la gaseosa en mano, cualquier cosa iba a pasar, porque mi gaseosa no me lo iban a quitar, ¿eh? Pues yo tenía temor de pasar frente a ese terreno, pero de repente escuché un ruido, pero de las hojas, pero fuerte. Yo pensé que alguien salía de ahí y empecé a correr, me agarré fuerte de mi gaseosa, dejé mis hojotas se quedaron por el camino, pero yo corrí. Y llegué en casa cansado, no sé si mi mamá recuerda de eso, pero yo no me olvidé jamás ese día. Y mi papá me dice, ¿qué te pasa, amigo? Y tenía miedo, tenía vergüenza de decirle, che, tuve temor del patio baldío, que el ruido que escuché ahí, sino que, no, alguien vino persiguiéndome, papá. Una mentira de aquello. Y recuerdo que mi papá salió en la calle y justo venía un hombre y le empieza a decir, ¿por qué me empezás a asustar a mi hijo? El hombre no sabía qué era. ¿Qué cosa? Era uno de los temores que yo tenía. Ahora, si nos juntábamos con mis primas y empezábamos a hablar de mitología, en Paraguay es muy común hablar de la mitología, de folclore que hay, de, no sé si escucharon una vez, no sé qué puede ser acá, en Argentina. ¿Cómo? El chupacabra o bombero, no sé si escucharon eso, el gitanito, no sé, el bomberito, no sé qué cosa, no sé cómo lo llames. Y justo teníamos que hablar de noche, ¿sí? De noche, y teníamos que venir caminando, era una cuadra, ¿no? Una cuadra, pero una cuadra bien linda. Teníamos que llegar a la casa, veníamos en esto, con miedo, con mucho temor, ¿sí? Y hoy día me causa risa, pero en aquel entonces sí era de mucho temor para mí, tenía mucho temor a eso. Recuerdo también que otro de mis mayores temores era de un compañero que tenía en la escuela. Esto es a base de ilustración de que en nuestras vidas atravesamos temores. Él era un poco mayor que yo, pero era compañero mío en la escuela. Que tenemos un día deje de existir, tenemos temor, algunos tienen temor de la muerte, pero si eres un cristiano y confías en Dios, eso es ganancia, ¿sí? Despertás en un lugar mucho mejor. Hasta inclusive tenemos temor, ¿qué sería si me pasa algo a mí? ¿Y qué sería de mi familia? ¿Qué sería de mi esposa? ¿Qué sería de mis hijas? Y muchas veces nos inunda ese tipo de temores y nos sentimos... Era el líder que estaba llevando al pueblo de Israel, fue el que ayudó, que Dios utilizó para sacar de esclavitud de unos 430 años que el pueblo de Israel está siendo esclavo en Egipto. Dios lo llama a él a la edad de 80 años para liberar a su pueblo. Lo utilizó.
En la Biblia encontramos que Moisés era un hombre manso, que no había un hombre tan manso como él. Imagínate vos para tener paciencia sobre más de 1,5 millones de personas que están peregrinando juntamente con él todos los días por 40 años en el desierto. En ese tiempo la gente, el pueblo de Israel se quejaba, veían la mano de Dios, la gloria de Dios sobre sus vidas, sobre la vida del pueblo, se quejaba de igual manera. Y Moisés tenía la paciencia y Moisés hablaba con Dios y conducía al pueblo. Pero un día Dios en su soberanía decidió sacar a Moisés. Se lo llevó y dejó a un sucesor, quien es Josué. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte, versículo 1 del capítulo 1, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Quién es el que da la tierra? Según este pasaje, Dios, que yo le doy, dice. Esta es una promesa que Dios había hecho a Abraham cuando le daría un lugar estable para su pueblo. Sigamos leyendo. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, dice la palabra de Dios. Recuerden, Dios está hablando ¿a quién? A Josué. ¿Sí? Y le dice: nadie te podrá hacer frente. Versículo 4. Desde el desierto del Líbano hasta el río de Éufrates y toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Josué está escuchando la voz audible de Dios. Ahora bien, sigamos. De tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Versículo 6, sube esta parte por favor. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, segunda vez. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice? En todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, una vez más, por tercera vez, ¿sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas para estar en tu casa. Padre, quiero pedirte que tomes el control, Señor, de todo lo que hemos de hablar. Señor, utilízanos, Padre Santo, para que nosotros podamos entender que podemos confiar en ti,
que tú nos demandas, Padre Celestial, ciertas cosas en nuestras vidas, pero a la vez nos dan las promesas que no estamos solos. Y te damos la gloria por eso, Padre Santo. Queremos alabarte, Señor, con nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, a poder realmente salir victoriosos, de ser valientes en cada paso que damos en este diario vivir. Dios, queremos engrandecer tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ser valientes. Hoy es el día de que usted y yo nos propongamos ser valientes. ¿Cuántos creen que Dios quiere utilizarnos? Amén. ¿Lo podés creer? Dios quiere utilizarte. ¿O no lo crees? No sé si quiere utilizarme. Yo creo que no. Yo sé que hay mejores personas que yo que puedo utilizar. No, Dios quiere utilizarte a ti. Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. En este mes estamos empezando el mes de evangelismo. ¿Sí? Dios quiere utilizarnos en este mes, y no solamente en este mes, pero sí, qué importante sería que usted y yo podamos dar énfasis en evangelizar. Yo pienso que la gran mayoría de nosotros tenemos aún temores en esta área. Tenemos temor, muchas veces no nos animamos a salir a evangelizar porque tenemos temor de cómo vamos a recibir. Tenemos temor de qué diría aquella persona a quien vamos a entregar un volante, un folleto de la iglesia. Vemos la cara y vemos que tiene una cara enojada. No, a este ni loco le doy a este, no. Y después vemos a uno que viene sonriéndose ahí. Una invitación. ¿Qué me importa? Todo lo contrario. Yo nunca me voy a olvidar cuando empezamos a repartir volantes en esta zona, cuando aún no estaba la iglesia. Cuando estábamos pagando las primeras cuotas aquí del terreno y estábamos congregándonos todavía en calle 4, empezamos a repartir por esta zona. ¿Recordás, Mauricio? Y empezamos a repartir y yo sinceramente, no sé si era cosa mía, pero no sé si vos haces esto. Yo miraba mucho el rostro de la persona para ver, este me va a recibir, este no, este sí, este no. Pero da la sorpresa mía que cada aquella persona que yo decía quien iba a recibir, me terminaba diciendo no gracias, o lo miraba, o lo tiraba, o se reía o se burlaba. Recuerdo que uno veníamos, estábamos con otro hermano, estábamos repartiendo y este le voy a entregar, este es mío. Dije. Voy y le entrego, y el hombre no dice nada, y yo estaba esperando que pregunte de qué era. Pérdida de tiempo. Lo partió y lo tiró. En mi ánimo nunca más reparto folletos. No da temor, tenía cierto temor. No sé si te pasó esto a vos. Pero ¿sabes qué? Dios está diciendo que usted y yo podemos ser valientes. Nos está diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque yo, Jehová, tu Dios, estoy contigo a donde quiera que vayas. Está bien, vos me podés decir esto. Esto le dijo a Josué. Pero yo puedo decirte que son promesas que Dios tiene preparado aún para nosotros. Cuando nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, estamos equivocados. Eso no es pensamiento bíblico, no viene de parte de Dios. Dios nos promete estar con nosotros en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación. ¿Qué es el temor? Alguien dijo que el temor es la cualidad mental o espiritual que nos permite confrontar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia y firmeza. Eso es ser valiente. Todo lo contrario al temor. Ser valiente no es ausencia de temor. Alguien dijo también, conquistar el temor. Tenemos. Ahora usted pregunta, ¿qué es para vos, Jorge, temor? Para mí, la única forma de poderte definir eso es temblor de rodillas. ¿Sí? Estar ahí temblando, teniendo miedo de algo. Pero qué importante es que nosotros podamos ver que Dios repitió varias veces a Josué, esfuérzate y sé valiente, en tan pocos versículos.
Versículo 6, versículo 7, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Muchas veces tenemos temor de enfrentar a la sociedad que nos rodea. Y Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Tenemos miedo de decir a otros, mira, yo soy cristiano, a nuestros compañeros de colegio, a nuestro trabajo. Y Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo. Haz que tu luz brille. ¿Cuántas veces he perdido la oportunidad de hablar a otras personas estando en el colegio, siendo yo cristiano, tan solo por querer ser igual a ellos o por tener vergüenza de ser cristiano? Y aunque usted no lo crea, yo he estado pensando en los tiempos que iba al colegio, ¿por qué yo nací en un hogar evangélico? ¿Por qué no nací en un hogar católico? Iba a ser más fácil. Tenía bastante temor de compartir mi fe. Pero la palabra de Dios nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cómo podemos llegar a ser valientes? Rápidamente quiero compartir con ustedes esto. Número 1, necesitamos, aunque sea disco rayado, meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Podemos ver que Dios le dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es cierto, lo que ellos tenían en aquel entonces era una porción de la palabra de Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia. La ley que Dios había dictado a Moisés es lo que tenían. No tenían el privilegio que nosotros tenemos hoy en día, el resto de la Escritura. Los 61 libros más que nosotros gozamos hoy en día. Y es por eso que usted podría decir, pero viste que Dios habló a Josué, le habló en voz audible. ¿Por qué no me puede hablar a mí? Sencillo. Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar en su palabra. Ahora está en nosotros escucharla, escudriñarla, meditarla día tras día. Medite en la palabra de Dios. Ahora, cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, esto contribuiría en varios aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, en un momento en que nosotros estamos con muchos problemas, preocupados, estamos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas, usted empieza a leer la palabra de Dios y es como un tranquilizante que puede ayudarte en tu vida emocional. Cuando empezás a ver y escuchar las promesas de Dios, no sé si te has pasado eso, no sé si en un momento de que no querías saber nada, no, ni loco voy a leer la palabra de Dios, cuando te pones a leer, es como que Dios empieza a apaciguar. A mí me pasó. Leer la palabra de Dios. Y no estoy siendo carismático con decirte esto. Solamente que nosotros no queremos experimentar porque queremos hacer más caso a lo que es nuestra propia voluntad cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. ¿A quién le gusta? Parecía algo ilógico decirte cuando al momento que estás enojado, agarrar la Biblia y lee. Si alguien me viene a decir esto cuando estoy nervioso, estoy así, es una bofetada para mí. Pero tiene mucha verdad. En esos momentos difíciles, de mucha tensión, usted agarra la palabra de Dios, se pone a leer un salmo, por ejemplo, y es tranquilizante. Te bajan los decibeles, los cambios. Aunque usted no lo note, tiene poder. Ahora, en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Podemos encontrar que entonces la Biblia también purificará mi corazón.
lo que hay de malo, de sucio. La palabra de Dios me desnuda totalmente y me empieza a decir, estás sucio, sacate esto. Saca este pecado de tu vida, te purifica. Entonces, de ahí la importancia de por qué yo puedo entender que puedo ser valiente cuando yo empiezo a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué más? Dice la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, podemos entender entonces que la Biblia, la palabra de Dios, al meditarlo, me ayudará a perfeccionar y a clarificar mi andar diario, mi dirección. Porque cuando nosotros estamos conducidos por el temor, es porque no estamos confiando en las promesas que Dios tiene escritas en su palabra. Y cuando nosotros meditamos en ella, podemos darnos cuenta que Dios quiere guiar, quiere ser nuestro GPS. El año pasado podría haber dicho brújula, pero ya GPS, estamos modernizados. Él quiere guiarte por las sendas correctas de esta vida. Dígame si no es cierto, ¿cuántos problemas no evitaríamos si aplicamos la palabra de Dios a nuestro diario vivir? ¿Cuánto gozo llenaríamos en nuestro corazón diariamente si aplicamos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro diario vivir? ¿Cuán maduros seríamos espiritualmente si aplicamos la palabra de Dios en nuestro diario vivir? Y todo eso nos daría un resultado de ser cristianos valientes, porque conoceríamos el poder de nuestro Dios en nuestro diario vivir. Proverbios capítulo 3, versículo 5, versículo 6 en adelante, son versículos que utilizamos mucho para el tiempo de diezmos y ofrendas. Pero cuando lo escuchamos ahí estando sentados y meditamos en esta palabra que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Muchas veces usted y yo nos sentimos seguros cuando tenemos dinero en el bolsillo. No importa. Que venga lo que venga, yo tengo dinero para pagarlo. Si tenemos esa convicción de que tenemos la seguridad en Dios, y nos dice, fíate de Jehová. Si conocemos a nuestro Dios, diríamos, que venga lo que venga, mi Dios está. No importa lo que venga, Dios está. Pero no confiamos muchas veces. ¿Sí? Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No sé si has conocido a una persona así, pero hay personas que se creen que son más sabios que Dios. No sé si usted ha querido ayudar a alguien. No, pero ¿sabes que Dios dice que...? No, yo sé, sí, sé. Lo hago, pero igual no alcanzo. Es como que decimos, Dios, está bien tu ayuda, pero no es suficiente para mí. Necesito algo más. Dice la palabra de Dios, entonces, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Todos. En todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Teme a Jehová. Hablando de temor, sin sacar de contexto esto, sino que al decir teme a Jehová está diciendo aborrece lo que Jehová aborrece, aborrece el pecado, trata de agradar a Dios, pero me viene a la mente. ¿Te parece que muchas veces no tenemos más temor, de miedo, hablando de miedo, del diablo que de Dios? ¿No sé? ¿Meditaste una vez en eso? Tenemos miedo de que el diablo nos pueda hacer algo, pero sin embargo no tenemos miedo de pecar delante de la presencia de Dios. ¿Pensaste alguna vez en eso?
Tenemos miedo de lo que de lo que el diablo puede hacernos, de la maldad que tiene. Y mira, yo recuerdo, para que puedas entender lo que quiero decirte. Antes vos estabas en otra congregación, de otra denominación, se hacían lo que sería la liberación. No sé, ¿escuchaste una vez de eso? Exorcismos, ¿sí? De reprender, ¿sí? ¿Me vas entendiendo lo que quiero decir? Que una persona poseída. Yo recuerdo que la persona que iba y estaba orando, oren, y de repente decía otro, no ores, otro decía, ore, otro no. Decía, no le mires a los ojos, porque el espíritu que tienes puede venir a vos. ¿Sabes cómo cerrábamos los ojos? Porque se puede. No me toques la cabeza porque puedes pasar a vos su espíritu. Y teníamos tanto temor de hacer esas cosas o de mirar esas cosas. Y yo me preguntaba, ¿y yo cuando estoy pecando y estoy haciendo algo, sé que Dios me ve, estoy delante de Él y no tengo temor? Cuando aún estoy diciendo una mínima mentira, lo estoy haciendo en la presencia de Dios. Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y Él nos ve a cada uno de nosotros tal cual como somos. Pues tenemos temor del diablo, pero de Dios no. Dios quiere que usted y yo seamos valientes. Quiere que seamos valientes. Y al entender esto, al fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón, nuestra fe aumenta. Nuestra fe crece. Porque empezamos a conocer a Dios. Qué lindo es ver a Dios obrar a través de nuestras vidas. Qué lindo es ver cuando Dios empieza a responder nuestras oraciones. Qué lindo es ver cuando realmente tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. Pero si tenemos pecado en nuestras vidas, esa confianza no podemos tener. ¿Cómo podemos ser valientes? Número 2, entonces hemos dicho, medita en la palabra de Dios. Número 2, recordar la fidelidad de Dios en tu vida. Dios sigue siendo fiel con nosotros. Dios sigue siendo fiel con nosotros. Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios sigue siendo fiel con nosotros. Va a seguir cumpliendo sus promesas en nuestras vidas. ¿Cómo puedo ser valientes? Empezamos a mirar, a leer o a aferrarnos a aquellas personas quienes notamos que caminan con Dios. Somos sabios cuando elegimos el tipo de amistad que queremos, el tipo de persona con quien queremos rodearnos. Ver y leer libros, historias de misioneros, tenemos acá, ¿no?, varios de ellos, de cómo Dios lo utilizó, de la fe grande que tenía, de cómo vivían en la presencia de Dios en los momentos tristes de sus vidas. Ver y leer la historia de los mártires que dieron su vida por la causa, por el nombre de Cristo. Hermanos, eso debe llenarnos de valentía a nosotros. De ver y seguir el ejemplo de estos hombres y mujeres de Dios. Último, Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Si usted y yo confiamos realmente en Dios, que Él está con nosotros, usted y yo podemos sentirnos valientes. Es como, no sé qué dibujito me viene a la mente, un dibujito que miraba antes, de un perrito chiquitito que estaba desafiando todo, siempre ladraba que desafiaba a todo el mundo, porque tenía un perro grande atrás de él. ¿Sí? No recuerdo qué dibujito era, porque tengo así una vaga imagen de eso. Y que de repente él iba y desafiaba y pegaba a otro perro pensando que no estaba ahí, pero se dio cuenta y no estaba. Y empezó a acomodarle nuevamente al otro porque
sentía valiente porque tenía a alguien atrás. Pero si nosotros entendemos y esas cosas aplicamos, no el dibujito, pero si vemos y entendemos que Dios está con nosotros, ¿sí? Hay que tener temor de que si Él está con nosotros, ¿acaso algo que nos suceda, ya sea bueno o malo, lo tomaría de sorpresa? No. Y perdónenme y termino con esto porque no puedo evitarlo. Romanos 8:39. ¿Sí? Así que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amó. Somos vencedores en Cristo. ¿Sí? Confiemos en la palabra de Dios. Confiemos en Él. No tengas temor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos en este mes y mi desafío es que usted, por donde ande, tenga la oportunidad que se le presente, puedas compartir con otro el mensaje de salvación. Hermano, no sé qué decir. Llévate folletos, invítalo a la iglesia, ¿sí? Hace algo. No tengas temor en compartir tu fe, en ser una luz. Confía, Dios te puede ayudar. No somos nosotros quienes convencemos, es el Espíritu Santo de Dios. Gracias a Dios que tenemos aquí la manera de poder aprender de cómo testificar a otros, de cómo estar tranquilos nosotros en saber que hemos dicho algo correcto y que la persona que nos oyó, sea su decisión de tomar decisión por Cristo o la de rechazarla, podemos tener la seguridad de que esa persona entendió lo que hemos transmitido. Hermanos, hermanas, seamos valientes. Seamos valientes. Yo me imagino a Josué pensando, no a Josué, ¿sí? Pero a Josué, el de la Biblia, hijo de Nun, tu padre se llama Nun, ¿no? No, ok. Se llama David. David, ok. Entonces no sos él. Cuando vio que su líder a quien él seguía falleció y no estaba más, y que Dios le empieza a hablar a él y le dice, la responsabilidad es tuya. ¿Qué? ¿Yo? No temas. Esfuérzate y sé valiente. No temas. Esfuérzate y sé valiente. No somos nosotros. Es Dios a través de nosotros. Es Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Que sin Dios no somos nada en el mundo, pero con Dios sí somos mucho. Que sin Dios nada podemos hacer, como dice ese coro, ¿no? Mas con Dios todo es posible. Y gracias a Dios y a Jesucristo, su gloria nosotros hemos de ver. No somos nosotros, es Él. Así que, hermanos, hermanas, los animo a ser valientes. A ser valientes, a estar firmes, trabajando juntos, y cuando tengamos la oportunidad de compartir a otros un tratado o hablar de nuestra fe, recuerda, es poder de Dios para salvación. Dios, te doy gracias